Bueno, pues sí, pudimos hacerlo y estamos en condiciones de largar entonces. Cuando dispongan. Bárbaro. Bien, ¿empezamos ya? Como quieran, sí. Dale. Bien, como moderador de esta sala, tengo que decirles de que iniciamos hoy un ciclo de tratamiento de violencia institucional. Para esta primera oportunidad en la cual nos vamos a encontrar, contamos con la presencia de Jorge Chiqui Falcone, que es el hermano de María Claudia Falcone, reconocido militante popular, trabajador de la cultura, poeta, periodista, etcétera, etcétera. Una persona que en los 70 tuvo un rol protagónico dentro de lo que fue la estructura de Montoneros, a cargo de la parte de prensa, y que le tocó vivir en carne propia la desaparición de su hermana, María Claudia Falcone. Esa situación de la cual, hecho histórico, que marca un hito dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, principalmente por la clase de personas con las cuales se enseñó en ese momento, y del cual se acaban de cumplir antes de ayer 44 años. Y también enlazado con la situación histórica, tenemos el presente de Sandra Sarandon, la mamá de Álvaro, un chico baleado por la espalda en la ciudad de La Bulaye el 8 de febrero del 2013, y que luego de la absolución en un juicio por jurados populares del policía que le disparó, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló esa resolución y fijó y mandó a hacer un nuevo juicio que va a desarrollar en la ciudad de Río Cuarto próximamente. Bien, todas estas situaciones tienen como eje fundamentalmente el rol del Estado en la represión, las formas, los momentos, las estructuras de esas fuerzas represivas, y por qué, de alguna manera, hoy lo estamos viendo con el caso de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, de Blas Correas aquí en Córdoba, como hechos paradigmáticos, como podríamos decirle, el sistema y la democracia no le han podido poner el cascabel al gato, y la policía sigue haciendo de las suyas, pese a que las fuerzas están integradas ya íntegramente por gente que ha sido incorporada al sistema con posterioridad al advenimiento de la democracia, y sin embargo vemos que las fallas son todavía gigantescas y que aquella población a la que tiene la obligación de proteger y de amparar, en definitiva, es la que está pagando las consecuencias de sus vicios. Lo vemos todos los días, estos dos casos que son paradigmáticos, pero la pandemia ha puesto en evidencia numerosos casos de violencia policial, que alcanza prácticamente a todas las policías provinciales, y evidentemente no pueden quedar fuera de ellas también las fuerzas federales. Evidentemente que hay muchas situaciones que ameritan el análisis, y también desde nuestro rol de militantes tenemos la obligación, constatadas de todas estas situaciones, de proponer alternativas y soluciones que tiendan a hacer de la fuerza de seguridad, obviamente nadie cuestiona la necesidad de ellas, pero sí que de alguna manera empiecen a funcionar, como estaba diciendo, al servicio del pueblo y de la democracia. Vamos a empezar esta reunión con Jorge Falcone. Bueno, ya lo he presentado muy brevemente. Sé que no tenía interés en que me explayara demasiado sobre sus antecedentes, pero se fue. Ahí está la imagen de nuevo. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí. Sí, bien. Estoy escuchando bien. Te cedo la palabra entonces como primer disertante. Bueno.
Y nos Bueno, gustaría saber, sí, adelante. Te escucho, ¿eh? bien. Sí, 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 perfecto. Entonces, yendo un poco hacia atrás, al momento, los años 70, en lo cual toda esta situación, ¿cómo la recordás a tu hermana? ¿Cómo era tu hermana? ¿Qué clase de militancia tenía? Y, digamos, lo que es la relación personal, lo que fue el elemento afectivo, la vinculación y lo que fue, insisto en esto, la militancia de ella y lo que lo llevó a perder la vida. Eh, Soy de la idea, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, yo lo escucho muy bien. Ah, bien, bien. Decía, soy de la idea de que uno de los mecanismos para eh, someter a los pueblos es deshistorizarlos, con lo cual siempre se me ocurre que recortar de su contexto histórico a una criatura de los años 70 que militase a la edad de 13, 14, 15, 16 años, es muy difícil de concebir en este presente tan desangelado, donde la política, más que en cualquier otro momento, se ha convertido, como dice el dicho, en el arte de lo posible, y donde no hay un fantasma recorriendo el mundo que nos unifique a todos en torno a una nueva utopía. Por eso lo primero que tengo que decir antes de entrar a alguna descripción de personalidad o de vida cotidiana de mi familia o de mi hermana es que esos chicos que protagonizaron el acontecimiento que los grupos de tareas denominaron la noche de los lápices, no fueron mejores que los chicos de ahora, sino iguales a la época que les tocó vivir. Y la época que les tocó vivir tuvo como elemento distintivo una acumulación de casi 2 décadas de experiencia política, ideológica y organizativa de un pueblo proscripto a partir de otro 16 de septiembre en 1955. No son explicables esos chicos dispuestos no solo a ejercer la lucha reivindicativa por un profesor cesanteado o por alguna efeméride popular, volanteando, haciendo actos relámpago o conquistando boleto estudiantil secundario que algunos como mi hermana no precisaban y que tiene vigencia en muchos distritos todavía. No son pensables si no se los piensa cabalgando sobre esa ola de verdadera ofensiva popular. Dicho esto, mi hogar fue una escuela sin mástil, donde mi viejo médico de obras sociales y mi vieja educadora de escuela pública no se privaban de hablar frente a nosotros de los acontecimientos de la época. Él había sido el primer comisionado municipal justicialista de la ciudad de La Plata. Ella, a la edad de 19 años, había acompañado por el voto femenino a Eva Duarte de Perón en el Teatro Nacional Cervantes. Y cuando yo tenía 3 años, una noche antes de mandarme a dormir con el cuento consabido, mi padre le pide a mi madre, escucha el timbre y le pide a mi madre que apague las luces y que salga a ver quién era. Y era la gente de la Revolución Libertadora, que el 10 de junio de 1956, dado que se había levantado con el general Valle y el teniente coronel Cogoro, tomando a su cargo la legislatura de la Ciudad de La Plata, lo vienen a buscar, interrumpiendo ese relato, y a partir de ahí lo reencuentro domingo a domingo en un patio enorme, vestido con una suerte de pijama color beige, pasándome piedritas, y con el tiempo me cuenta mi familia que eso era el penal de Olmos, donde estaba condenado a fusilamiento por la Revolución Libertadora, pena que fue conmutada cuando dio la vuelta al mundo a la Operación Masacre,
de José León Suárez, denunciada por Rodolfo Jorge Walsh. Ese fue un poco el fermento que tuvimos María Claudia y yo, que tuvimos en la primavera de la vida, desde luego, nuestros juegos, cuando la vida era una larga siesta, ¿no es cierto? Imitando a titanes en el ring, siempre condenada a encarnar personajes masculinos, porque a la postre yo esperaba un varón como hermano y no una hermana, hasta que nos fuimos politizando prácticamente a partir del Cordobazo, y empezamos a conseguir y ver las películas del cine de Liberación. A María Claudia particularmente la atravesó mucho la aridez de esos rostros del interior profundo, reflejados por mi maestro de documental, el tucumano Gerardo Vallejo, integrante del grupo Cine de Liberación, a través de la película El camino hacia la muerte del viejo Reales, de 1968, una de las películas más conmovedoras que he visto en mi vida, la historia de una familia zafrera tucumana, cada uno de cuyos hijos representa el sindicalismo, la guerrilla o un salto atrás, la policía en Acheral, ¿no es cierto? Tanto vimos y debatimos esa película que nos sacábamos de los parlamentos de memoria y los reproducíamos con el acento tucumano. Yo me llamo Ramón Gerardo Reales, a mí me dicen el negro. María Claudia y yo nos lo sabía a memoria eso. Bueno, cuando culmina ese proceso de ofensiva popular y primero yo como el hermano mayor me escapo de mi casa donde me habían encerrado porque la se amenazaba con mandar los tanques de Azulio Labarrá para impedir el contacto de Perón con su pueblo, el primer retorno. Había habido ya un retorno fallido en el año 64, pero este había sido el pretendidamente definitivo, retorno a la patria, 17 de noviembre del 72. Mi hermana permaneció en casa viendo eso por televisión y siempre acogiéndome en el retorno, bastante cagado a palos, y tosiendo por los gases, y siempre siendo mi confidente. María Claudia Falcone fue la más grande interlocutora que tuve en mi existencia, y créanme que extraño mucho conversar con ella de política. Llegó el momento en que egresé de la Escuela Superior de Bellas Artes, donde ella entraría al año siguiente, y en mi periodo de desorientación vocacional, dice el refrán que hay amores que matan, mi viejo me había comido mucho el coco para que fuera psiquiatra, me veía pasta para eso, y si existiera la reencarnación quizás hubiera sido, o sería una vez un buen psiquiatra, pero en mí era muy poderoso el amor por lo audiovisual, por el cine. Ya desde chico compartía con ella el hacer tiras cómicas o peliculitas de entrecasa. Yo me metí en la carrera de ciencias médicas en ese momento, adhiriendo a la Juventud Universitaria Peronista, y María Claudia ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes, todavía no facul como ahora, entrando directamente a la UES. Nos cruzábamos cada tanto, pero toda su vida militante, salvo honrosas excepciones, curiosamente yo me la entero hace 2 años por la publicación de su biografía a cargo de Leo Marcote, periodista egresado de la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que hace más de 30 entrevistas a novios, amigas, compañeros de colegio, compañeros de militancia, parientes, y ahí me repone el 80% de lo no compartido. Fue terriblemente conmovedor para mí ese libro, que incluso me sacó algún clavo de la cruz, que me enteré, por ejemplo, que su cuerpo no había sido inaugurado mediante una violación de los torturadores, sino que ella se había permitido, con un chico que le gustaba, inaugurar su feminidad con toda la ternura que ese momento de la vida requiere y merece, ¿verdad? Cosas como esa me las enteré leyendo ese libro de un autor que hoy sabe mi hermana más que yo. Lo mío fue
jugar al mediodía volviendo loca a mi madre en ella, mientras almorzábamos para irme yo a la facultad y ella al colegio secundario, a un juego de rol que consistía en que almorzábamos en una fonda y yo el mozo, y ella venía como un parroquiano lleno de tics, y se escuchaba una radio que decía que se había escapado de Melchor Romero el loco Owen Chiquituni. El prefijo de esa entidad imaginaria atribuida a María Claudia, que era ese personaje, lo utilizaría luego yo durante la clandestinidad de exilio como remitente en las cartas para utilizar un código íntimo con mis padres, el señor Chiquituni, y ellos entendían de qué se trataba. La personalidad de María Claudia fue terriblemente dicharachera y nuestro lugar común era un humor sumamente corrosivo, hoy atribuible, por ejemplo, a un Peter Capuzotto, ¿no es cierto? No le hacíamos agua al humor negro, cultivábamos un humor prácticamente demoledor. Hacíamos historietas juntos, recuerdo la revolución fallida de dos mulatos, que era un juego al estilo del Coyote y el Correcaminos, pero circunscripto a una ínsula del Caribe, donde vivía un dictador cuya identidad amalgamaba el nombre de tres dictadores de la época, porque se llamaba Anastasio Garrazú Rojas. Anastasio por Somoza, Garrastazú Médici de Brasil, y Rojas por el almirante argentino de la Libertadora. Ahí vivían dos mulatos que siempre estaban intentando tomar el poder y siempre fracasaban. No les daba el bocho y nos metíamos mucho haciendo esto. Hicimos otra que se llamaba Milton el Uruguayo. Era un chabón que había sido simpatizante del Frente Amplio y vivía en el contexto del Plan Cóndor, escapando de los distintos países limítrofes, donde a la postre siempre van casa y el pobre no tenía paz. Y con perdón de los presentes, hicimos una grieta también de un personaje que bautizamos Santa Rosetta di Culo, que era la sumación de un personaje real que existió, María Gorey, que se resistió aparentemente en un desierto de Arad a la violación de unos vinos, y nosotros, bastante mal paridos, hacíamos una caricatura sobre eso. Esto lo cuento a los efectos de dimensionar el nivel de feedback que nosotros teníamos. Por eso, cuando Héctor Olivera, en el año 1985, basándose en el ensayo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, que a la vez tomaron nota del testimonio del sobreviviente Pablo Alejandro Díaz en el juicio a las juntas de 1985, vino a hacer el casting para la película La Noche de los Lápices, que estrenaría a 10 años de aquel acontecimiento, en septiembre del 86. Hubo una actitud, una impronta por parte de la actriz Vita Escardó, hija de dos ilustres educadores, Florencio Escardó y Eva Giverti, y con un hermano ex militante del ERP, Hernán Invernici, que no se parecía carajo a María Claudia, pero el planteo de Olivera para dramatizar era una escena de la vida real en la cual María Claudia, prácticamente en la clandestinidad, había ido al normal número, donde mi vieja era maestra, a pedirle unos mangos, que estaba en banda y tenía que mudarse, en fin. Bueno, esa situación, por esa situación, me he dicho, pasaron innumerable cantidad de actrices. Pero cuando entró Vita Escardó, con una actitud prácticamente clownesca, yo vi a mi hermana a través de su fisonomía que no era similar a ella. Y no tuve ninguna duda, mirándome con Pablo Díaz, que fue asesor histórico del filme como yo, y ni hablar que con Olivera, en decir, esta es la María Claudia del film, esta debe ser.
Así que no sé qué otra cosa puede decir de María Claudia, más que los encuentros fortuitos en el comedor diario de mi casa natal, con ella en una mesa llena de papel afiche y marcadores, rotulando carteles contra el hambre, contra la explotación, etcétera, etcétera. Y yo también compartimentando, avanzada nuestra militancia, algunas actividades que vinculadas a la acción directa, eh, procuraba que ella no se viera involucrada. Una de las últimas conversaciones que tuve con ella recorriendo la calle 7 de La Plata, la avenida cítrica, fue a lo largo de 1975, en un periodo donde de montoneros teníamos visto hacia el 22 de agosto, conmemoración de la masacre de Leu, hacer una serie de atentados menores, poner una serie de caños en la casa de conspicuos e identificados integrantes de la Triple Banda Parapolicial, que tuvo como mentor en la Argentina, porque respondía a una internacional del terror de la UTECHA, a el ex ministro de Bienestar Social de María Estela Martínez Lerón, José López Rega, y en La Plata, una ciudad juvenil por antonomasia, en algún momento estuvo a punto de ser considerada capital de la juventud, ya nos iban quedando pocas casas de guardar a los compañeros. Había muchísima militancia, el gobierno de Vittorio Calabró amortiguó una represión que ya desde el operativo Independencia en Tucumán venía siendo terrible en todo el país. En La Plata tardó en llegar y nos encontró bastante cebados, todavía movilizados en las calles, quizás sin tomar los recaudos que el momento gritaba. En ese contexto, dado que María Claudia estaba usufructuando casi abusivamente la casa de una tía paterna para las reuniones de sus compañeros, uno de los factores causales de su vida, ¿no es cierto? El hecho de que un chico, su responsable, que conocía ese lugar, en el contexto de la tortura, comentó en la dirección, sino el teléfono, pero en aquella época, a partir de cero, se podía llegar a destino, y eso causó su desaparición. Esa conversación versó, me acuerdo, acerca de no semerarios y guardar los recaudos de autopreservación posible sin dejar de resistir, porque la veía un poco lanzada. Y de hecho, fíjense cuál ha sido nuestra perplejidad ante el nuevo modus operandi que se inauguraba con la desaparición forzada de personas, que durante mucho tiempo atribuimos a los norteamericanos, ¿no es cierto?, a la Escuela de las Américas que tenía en Centroamérica, y que en rigor de verdad era un know-how que les habían aportado los franceses, los colonialistas franceses, ya aplicado a partir del año 57 en Argelia. La Revolución Libertadora habilitó para algunos de estos veteranos de guerra franceses una oficina en la propia Casa Rosada, que comenzó a inaugurar con cuentagotas esta metodología, que tiene una suma de antecedentes que nosotros no supimos vincular, pero repensamos mucho después del 76. En el año 62 fallece, obrero metalúrgico, joven. En el año 67 Tacuarita Brasa, del peronismo de base en Rosario. Y luego alguna que otra situación esporádica donde el militante desaparecía del mapa y nadie rendía cuenta por ello. Hacia el 76 tuvieron listo, zonificado todo el país y fue la hora de largada del plan sistemático de exterminio, cuyos documentos se han desclasificado cada vez más. El último encuentro que tuve con ella fue en la casa de tía paterna, Rosa Matera, en la calle 56, en 6 y 7 de La Plata, en un sexto piso,
donde aprovechaban a cuidarla y con ese pretexto a veces se reúnen. Ella estaba con María Clara Ciocchini, que había venido perseguida de Bahía Blanca, era su superior jerárquica. María Clara era oficial, María Claudia era miliciana montonera por entonces. Donifiqué esta postura, aconsejándoles que olvidaran porque me parecía la casa no daba para más, y María Clara impuso ese gesto como se cuida de un hermano mayor que estaba desvalorizando a su hermana por ser menor, por ser mujer o algo por el estilo, y lisa y llanamente me sacó cagando. Bueno, esto no quiere decir que ambas no hayan buscado contra viento y marea, sin suerte hasta la noche del 6 de septiembre, otro departamento, otro lugar donde recalar, pero esa noche, sin conseguir un lugar seguro, consideraron que todavía esa casa daba para unos días más, y luego aconteció la infausta circunstancia que conmemoramos hace 2 días, cumplidos los 44 años de acontecimiento. Bien, gracias Jorge. Realmente muy emotiva tu, tu recuerdo y tus vivencias todavía están a flor de piel y realmente creo que las has transmitido de manera extraordinaria a todo el auditorio. Pasando a lo que es tu rol de militante popular y teniendo en cuenta que el eje de estos encuentros es la violencia institucional, quisiera conocer cuál es tu opinión de las policías, de las estructuras de seguridad, más o menos lo que venía diciendo en lo que fue la introducción de la conversación, y no solamente cómo lo ves, sino qué te parece que es lo que habría que hacer para de alguna manera empezar a modificar un poco las cosas y que la policía deje de ser un problema para la sociedad y pase a ser el organismo de protección que todo el mundo aspira a que sea. Considera que vivimos en un país cronos, que como el dios griego devora a los mejores hijos. Particularmente con los dos extremos de la vida, con quienes aún no entraron en el aparato productivo y con quienes ya salimos de él. Y con mucho más rigor con los jóvenes por la rebeldía natural que en esa edad, en ese momento, en esa atria de la vida se experimenta, en la que todos, ya sea mediante una brecha generacional o despriendo que el mundo no está dividido entre malos y buenos, sino que es más complejo, entre justos e injustos, entre poderosos y desposeídos. Sobran los ejemplos de que el capitalismo salvaje que nos oprime se enseña con esa franja particular de la vida. Yo creo que lo fundamental no es necesariamente de saneamiento de institución o de reversión de los planes de estudio de sus cuadros. Creo que lo fundamental es que todos los argentinos y las argentinas, les argentines en todo caso, nos pongamos de acuerdo en torno nacional de país, que desde el año 1974, en que el general Perón lo presentó ante el Congreso, no ha vuelto a haber una generación política con algún acceso a el ámbito estatal que haya pensado con semejante aliento un proyecto de redistribución demográfica del país que descomprima la capital puerto, lo cual impacta indirectamente en el tema de la inseguridad. Y por cierto, que entre a saco a dar vuelta como una media los planes de estudio
de instituciones absolutamente oxidadas, cuyas jefaturas, si no sus cuadros más jóvenes, todavía presentan secuelas de las doctrinas Camps renovadas por la versión reciente de la doctrina Chocobar, llevada a cabo por la ministra de Seguridad del gobierno anterior. Tengo para mí que nunca como el momento el capital financiero transnacional ha biologizado las diferencias sociales, a partir de su convicción de que por lo menos 2/3 de la población mundial sobran y está dispuesto a no distribuir la torta. Obviamente, la tarta en el aire todavía no ha ido en contra de los pueblos, pero si nosotros no logramos la fuerza suficiente para imponer nuestra agenda, por cierto que vamos a tener más control, más represión. Mi opinión al cabo es que la democracia de baja intensidad que todavía está vigente no ha dado en el clavo con una política que creo que trasciende los derechos humanos, que parte de los derechos sociales prescriptos por el peronismo, por el irigoyenismo premente, que también recogieron banderas del anarquismo, y que no alcanza, a mi modesto entender, en los momentos de predominio progresista en el Estado, que vayan a dar charlas a las instituciones de seguridad, miembros de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas o de hijos, porque cuando dicen hasta luego se la hagan de risa. Yo tuve una experiencia traumática durante el rodaje de la película de Héctor Olivera, dado que la reconstrucción de la movilización de septiembre del año 75 a las puertas del Ministerio de Obras Públicas platense, en que se exigió y se conquistó el boleto estudiantil secundario, pensemos, sobre todo los jóvenes, que la represalia vino un año después, bajo el gobierno de facto, pero la conquista data de un año antes. Y es una conquista que había bajado ciertos decibeles que no se pudieron negociar, porque originalmente estaba previsto que fuera un boleto obrero estudiantil, ¿no es cierto? Bueno, cuando estábamos reconstruyendo dramáticamente eso, con extras proporcionados por centros de estudiantes, a cambio de, en aquel entonces, que Aries Cinematográfica les para con un monitor de videocasetera a cada centro de estudiantes. Imaginen, 1985, 9 años de retirado del proceso, los pibes tenían la herida abierta de la hazaña por todo lo que se habían enterado contra esas instituciones. Y la policía fue representada por la verdadera policía en esa escena. Lo que tenían enfrente eran pibes del año 85. Pero cada vez que Olivera decía cámara acción, los pibes partían las dosas y le partían la cabeza a la policía. Olivera no pudo terminar esa secuencia. Esto fue reconstruir la memoria en una Argentina de la impunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se resolvió? Bueno, las tomas panorámicas, las tomas generales, se hicieron allí, y las tomas de las escenas de Pilato, por ejemplo, un rock contra el escudo vinílico de algún policía o algo por el estilo, se hicieron, y acá van a ver que no me fui por las ramas, vuelvo a tu pregunta, en la escuela Bucetich de Polía. En algún momento supuso que había sido campo de detención, de exterminio, donde habría supuestamente compañeros enterrados ahí en Parque Pereira. Bien, y ahora ¿quién representaron con polvo blanco a los estudiantes? Pues los cadetes que estaban estudiando para ser policías, como los que hoy reprimen las tomas de tierras, los pibes circulan para hacer la changuita sin un permiso en regla en plena cuarentena o por el estilo, y a veces matan por la espalda. Los cadetes. Bien, cuando se terminan, reitero, 1985, se termina de filmar esas escenas,
los cadetes delante de todo el elenco cinematográfico vieron 3 veces sucesivas a Ramón Camps, al mentor de La Noche de Lápices. Ese es el paño de la escuela de Teach. Yo viajo a Capitán 2x3 con los gendarmes, escucho sus conversaciones, ¿no es cierto? Y no ha variado sustantivamente. Esto no se soluciona con una charla de Tati Almeida, de Horacio Bisky o de Norita Tiñas, con todo el respeto que me merece, ¿no es cierto? Acá hay que dar vuelta a los planes de estudio y hay que plantear una perspectiva patriótica que rescate todo el patrimonio del ejército sanmartiniano y las policías como el sargento Cal, en todo caso, ¿no es cierto? Pero insisto, todos los caminos conducen a Roma y Roma para mí es consensuar un proyecto de nación con mira estratégica. Clarísimo, Jorge. La cuestión es que la pregunta que uno se hace es que, en definitiva, estas instituciones, así como están organizadas, son sumamente adecuadas para las políticas de la derecha, neoliberales y demás, que de alguna manera se valen y las consolidan a esas estructuras porque realmente les son absolutamente útiles a los fines de reprimir todo lo que es la manifestación social y todo lo que es la salida a la calle, todos quienes desde el pueblo luchan por la recuperación, el mantenimiento o la conquista de nuevos derechos. No sé si querés agregar algo más, si no pasamos a la parte de Sandra y después hacemos de que todo el mundo que quiera formular preguntas lo vaya haciendo y lo van contestando. Solo una brevísima reacción emparentada con lo anterior, que es, a veces no me preocupa tanto un acontecimiento inquietante por naturaleza como el último levantamiento policial que rodeó la residencia presidencial de Olivos, como esas ideas desplegadas por una Argentina negacionista, autoritaria, son capaces de filtrar en los estratos más elegidos de la sociedad, como acaba de ocurrir en el desalojo de una violenta toma de tierras en la localidad bonaerense de San Fernando, hace una semana, 10 días, donde los vecinos propietarios de inmuebles acompañaron a la policía cagando a pedos a sus pares sin techo. Ese es el huevo de la serpiente, a mi criterio, y todo tiene que ver con todo, pero digo, me preocupa más cuánto puede calar una ideología autoritaria, nacionalista, en los estratos más sumergidos de la sociedad, porque todavía desde el Estado estamos a tiempo de meter mano en estas instituciones y dar las vueltas como media, pero no se alcanza con el encuentro para dar vuelta el sentido común instante que no es el de los mejores momentos de la historia patria. Absolutamente de acuerdo, Jorge, con lo que está diciendo. Realmente es una situación que es válido el ejemplo que vos ponés, pero trasvasado hacia realidades de otros sitios del país lo vemos con la misma claridad. Pasamos a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, Sandra. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, ¿me escuchan ustedes? Bien, sí, un poco entrecortado, pero se escucha. Sandra, realmente es un gusto tenerte compartiendo con todos nosotros este momento de reflexión y de conocimiento que tenemos tratando el tema de la violencia institucional. Al principio ya he hecho una reseña como para que todo el mundo esté al tanto de cuál es la situación tuya, pese a que ha tenido la suficiente difusión como para que todo el mundo lo conozca, pero podemos hacer un breve repaso diciendo de que el 8 de febrero de 2013, en horas de la noche, en un procedimiento policial, tu hijo recibió un balazo por la espalda de un procedimiento, dieron 13 miembros de
esposa, que le provocó la muerte, que se realizó un juicio oral con jurados populares en los tribunales de La Boulaye, en donde el acusado, Maximiliano Celis, de quien se había acreditado que había pedido la bala homicida, fue absuelto. El fallo fue casado, el Tribunal Superior de Justicia lo anuló y mandó a hacer un nuevo juicio. Ese nuevo juicio se va a realizar aquí en los tribunales de Río Cuarto, todavía no tiene fecha, ya la tuvo, pero por los problemas derivados de la pandemia, en este momento todavía está en el aire la confirmación de la fecha y pese a que tenemos información de que va a ser llevado a cabo dentro de poco tiempo, es bastante difícil que se pueda hacer, como vienen las cosas, está Río Cuarto en fase 1, que se pueda hacer en resta de este año. Lo más probable es que se haga el año que viene. Volviendo un poco a la misma situación que planteábamos con Jorge Falcone, quisiera que nos hicieras una semblanza de cómo era Álvaro, de cuál es el recuerdo, el sentimiento, podemos intuir lo que vos como madre lo que sentís, pero en definitiva nos interesa también conocer a la persona. ¿Quién era? ¿Me escuchan, Oscar? ¿No me escuchan? Se escucha entrecortado. Bien. Ahí. Sandra, ¿por qué no prueba desconectando la imagen a ver si así más fluido el audio? Claro. No, sí, recortado. ¿Me escuchan? Sí, entrecortado. Pero a ver. Ahí. Si probás desconectando los auriculares. Bien. Ahí. A ver, ahí probamos. ¿Me escuchan? Qué pena. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí. ¿Pueden escucharme ahí? Bien. ¿Ahí pueden escucharme? Se sigue escuchando medio entrecortado. Qué pena, realmente. A ver ahí, a lo mejor se escucha entrecortado, pero se puede ser. Ahí yo los escucho bien. ¿Ustedes me Ahí te escuchan? estamos escuchando un poco mejor, pero se sigue cortando. Pero Bien. Sí. Es una pena, realmente. Ahí. arranca y si no vemos de última. Bien, bien. Bueno, decirles, Álvaro fue mi hijo varón mayor, mi primer hijo varón. Estaba cursando 4º año en el IPEN 90 Manuel Corritti, un chico con muchísimos sueños. Yo soy madre de 7 hijos y él tenía muchísimos sueños, quería estudiar, Sandra, quería sacar la familia adelante, sí. sí, no, se escucha entrecortado. Hola. Eh, Sí. Sí, ¿qué pasa? Hola. Podríamos probar con que Sandra salga de la charla y volverla a entrar. Dale. Sí. Bien. Ahí el Santi dice de llamarla por teléfono y que Bueno, salga. ahí yo tengo a Sandra acá en el No teléfono. se la puede mejorar al sistema. Ahora va a hablar Sandra por acá por teléfono. Habla Sandra.
Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahí va, ahora sí. Bien. La era de la tecnología. La verdad, y yo que soy media, no, me supera la tecnología. Bueno, decirles que Álvaro era mi primer hijo varón, estaba cursando cuarto año en el IPEN Juan Manuel Agorriti, tenía muchísimos proyectos, yo soy madre sola con 7 hijos, y bueno, era un chico muy, muy dócil, una persona que dentro de la humildad que uno tenía, siempre mi idea era y es que ellos estudiaran para que fueran alguien, tuvieran un futuro, un chico normal como cualquier otro. Esa noche decidió ir a la casa de un amigo, y yo, tiempo verano, ya hace un tiempo que la policía lo venía hostigando, lo detenía para pedirle la documentación, lo iba a buscar, y así siempre hostigándolo. Entonces yo ya era como que tenía recelo. Esa noche me dice, era las 10 de la noche, me voy a la casa de un amigo, mamá, y tipo 3 de la mañana vuelvo. Nos besamos, nos abrazamos porque no solo era mi hijo varón, sino que era mi compañero, era el que hacía los mandados, el que me ayudaba con sus hermanos, el que ayudaba a hacer los deberes, el que en las horas que no tenía no tenía estudio, si tenía que ir a limpiar un sitio lo hacía. Era mi mano derecha, muy compañero mío. Entonces le digo esa noche, hijo, si no venís para las 3 de la mañana, verano, te voy a buscar por cualquier cosa, porque yo ya, la policía lo paraba muchas veces en el día. Y esa noche me dice, mira mamá, si no vengo para las 3 de la mañana, me quedo a dormir en la casa de la vuelta de este amigo. Bueno, sucedió que había un allanamiento para este domicilio, buscaban a un hombre mayor, él estaba en la vereda con su compañero, vio que llegaba tanta policía, un despliegue, dos móviles con muchos efectivos, las armas en las manos, y él se asustó y salió corriendo. Lo corrieron 2 cuadras y media y finalmente una de estas balas le impactó en la espalda, ¿no? Que fue la que le causó la muerte porque le rompió 5 órganos vitales. Y desde ahí empieza mi lucha por la desesperación, por la inhumanidad con la que opera la policía. Yo me enteré el otro día porque voy a comprar el pan, porque toda la gente me mira, porque no vino uno uniformado a golpearme las manos y decirme, cometimos un error, o como haya sido. Había en ningún momento la policía me avisó lo que había sucedido esa noche. Cuando me enteré, 9 de la mañana, esto había sido alrededor de 3 y media, 4 de la mañana, mi hijo pierde la vida en el hospital a las 6 de la mañana. De verlo y de comprobar de que realmente era mi hijo, cosa que la policía me negó. O sea, ni siquiera pude identificar el cuerpo de mi hijo, lo llevaron a hacerle la autopsia a Río Cuarto, me lo devolvieron, o sea, trajeron el cadáver a las 9 de la noche, y en todas esas horas me aferré a los hermanos y quería creer que no era él porque la gente comentaba de que había sido una balacera, pero eso es informado de Castillo y no me entraba en la cabeza. Hoy, en meses, va a ser 8 años de lo sucedido y todavía sigo a la espera que el comisario, que alguno de los que participó esa noche me golpee la puerta y diga, sucedió esto, o se nos fue de las manos, o lo que haya sido. En ningún momento nada, o sea, una frialdad total. Se hizo un juicio en el cual realmente este señor, el que había sido imputado por la muerte de él, Celi, que es el primero que lo alcanza, queda libre, porque el jurado popular, por lo que fuera, queda libre, queda suelto de la causa, pero hay 12 policías más, los cuales siguieron uniformados. Yo hablando acá en tribunales con un abogado que tenía antes, le decía, porque yo hay cosas que realmente legalmente no entendía, y le decía el por qué esa gente seguía uniformada y con un arma en la mano, porque se cometió un delito, le arrebataron la vida a un adolescente que
tenía toda una vida por delante, tenía sueños por cumplir, un montón, tenía sus hermanos, un montón de cosas. Y hasta el día de hoy no encuentro respuestas, sigo viendo esa gente uniformada, lo sigo viendo trabajando, porque yo digo, de última, tener un poquito de humanidad y decir, bueno, los saco de esta dependencia, los trasladamos, pero no, sigue todo igual. Entonces yo hace 8 años que siento que se me burlan. Esto pasó hace ya casi 8 años, los hermanos eran chicos, hoy fueron creciendo, son adolescentes, los siguen hostigando, los siguen molestando, y es una lucha todos los días. Ansiosa, esperando que se haga este nuevo juicio. Desgraciadamente tengo que esperar por la pandemia, pero necesito conocer la verdad, necesito que esa gente pague por lo que hizo. Siento que el tiempo pasa y que nadie hace nada, y me desespera, realmente me desespera, porque esa gente sigue uniformada, y entre ellos está el asesino de mi hijo. Y fue Álvaro hace 8 años, y en cualquier momento puede ser cualquier otro pibe, y esas cosas me desesperan. Yo sé que a Álvaro no lo vuelvo a tener, no me lo van a devolver, pero tampoco puede quedar en la impunidad. Pido a Dios, soy muy creyente, que me fortalezca y que el verdadero culpable pague por lo que hizo, por la muerte de él, y los que siguieron atrás, que seguramente lo saben y lo están tapando, ¿no? Así que espera de este nuevo juicio, en el cual tengo puesta toda mi fe y toda mi esperanza, porque es un deber que le debo a los hermanos, que se haga justicia, para que ellos puedan creer que realmente existe la justicia. Gracias, Sandra. Realmente es muy emotivo todo lo que acaba de decir. Tengo una pregunta más para hacerte. ¿Cómo está viviendo la Bulaye, o puntualmente el barrio? ¿Se lo vive con vos? ¿Están acompañándote? ¿O esta es una cruzada personal tuya en soledad? ¿Cómo se está manejando esa situación? Esta es una cruzada mía en soledad. Sinceramente es así. Si bien en su momento se hizo una marcha, la gente me acompañó, pero después es como que uno siente que la gente, esta es una ciudad, pero una ciudad pueblo todavía, donde todos nos conocemos. Es como que nadie se quiere involucrar, como si nunca le fuera a pasar a otra persona. Entonces como que no quieren meterse. Y es una lucha mía sola, y muy agradecida a todas las agrupaciones, a donde me llamen yo voy, porque en esta ciudad realmente me siento sola. Es una lucha que llevo con los hermanos y con un par de amigos que él tenía, que bueno, en su momento también fueron hostigados, perseguidos, siempre buscándoles, molestándome. Voy sola. Gracias, Sandra. Nos quedan 15 minutos. Por lo tanto, me parece que lo más razonable es que empecemos con las preguntas. Quienes quieren formular preguntas para cualquiera de los dos disertantes, tanto para Jorge Falcone como para Sandra Sarandón, para ir cerrando ya la situación. ¿Hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, damos ya por cerrada la jornada. Lucía pidió. Agradecemos enormemente. Hola, sí. Ahí pidieron la palabra. Yo pedí, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? La verdad es que es una alegría encontrarnos acá, realmente desde el espacio de CTA fue desde donde al menos yo inicié una militancia antirrepresiva. Actualmente
soy la abogada en conjunto con la doctora Vanessa Pereira. Estamos tratando de introducirnos en la causa es muy compleja, son muchísimos cuerpos de expedientes para analizar, hay una demora que es real y concreta, que tiene que ver con la pandemia, pero también con la complejidad de la misma causa. Así que, bueno, desde este lugar en el que nos toca estar acompañando a Sandra en este momento, les queremos agradecer por visibilizar esta situación. La realidad es que darle una mayor visibilidad aún, por suerte hay medios provinciales que han seguido de cerca desde el primer momento todo lo que ha ocurrido en el expediente, y hay otra realidad que para mí es muy importante destacar, cuando decimos en las marchas y demás, que no es un policía, que es toda la institución, realmente nos referimos a eso, a que el cambio tiene que ser estructural y de fondo, ¿no? Porque desde el retorno de la democracia, absolutamente todos los gobiernos han tenido este tipo de situaciones confusas en las cuales muchísimos de los pibes que son victimizados constantemente terminan muriendo a manos de un policía, ¿no? Y no es este policía, es una bajada de línea que tienen desde los inicios de su formación. Entonces, las fuerzas de seguridad me parece que es una consigna que sigue vigente y que hay que seguir peleándola, teniendo en cuenta esto, que más allá de que, porque recién leía que el Pipón ponía, bueno, que no hay mucha diferencia entre este gobierno con Chocobar. Yo creo que sí, que la hay, porque bueno, hay toda una cuestión de habilitar la posibilidad de que se generen en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, no es lo mismo un presidente que lo llame a Chocobar y lo invite a la Casa Rosada a tener un desayuno, a un presidente que diga, bueno, acá hay que investigar qué pasó con Facundo, ¿no? Entonces, pero más allá de esto es algo a lo que le tenemos que hacer frente entre todos, porque son fuerzas que son oscuras y que están operando desde hace un montón de décadas. Entonces, bueno, rescatar eso, y Sandrita, muchas gracias, ya sabes, estamos acá acompañándote. Gracias, Bueno, Lucía. gracias por el apoyo incondicional. Bien, había alguien que estaba proponiendo una nueva pregunta para Jorge. Facu. ¿Se escucha? ¿Se habla así? Sí, se escucha. Tengo el micrófono medio complicado. Primero que nada, Dale. saludar y agradecer. Para los que no conozco, no me conocen, yo soy Facundo, vengo del movimiento estudiantil de la Federación Universitaria Río Cuarto. En un tiempo supimos cruzar algo con Jorge, en la universidad se pudo reimprimir lo que fueron las historietas Muleto Mulet, tenemos un mural muy, muy bonito sobre los lápices, los compañeros del 2014, me parece que es. Desde la militancia estudiantil y también social de acá de Río Cuarto, muchas veces te seguimos, Jorge, en algunos planteos que venías haciendo, casi semanal o quincenalmente, te leemos alguna que sacás, y reivindicamos mucho de las posturas que vos vas desarrollando. Nos parece interesante de cara a la visión que vos tenés de la coyuntura. Recién hablaste un poco de los huevos de la serpiente, y también tenés una posición formada respecto a la coyuntura nacional e internacional y a la ecuación de fuerzas que hay dentro del gobierno nacional hoy en día, que es compleja. Consultarte esta opinión, consultarte